Hola, soy Patricia. Tengo 42 años y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro completo en cuestión de meses. Me casé con Ricardo hace 5 años. Era mi segundo matrimonio después de quedar viuda cuando mi hija Ana tenía apenas 8 años. Ricardo parecía el hombre perfecto, exitoso empresario, viudo como yo, y aparentemente amoroso con mi hija. Seremos una familia perfecta, me prometió durante nuestra boda. Lo que no sabía era que esa promesa venía con condiciones que descubriría de la peor manera posible. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Ana, ahora de 17 años, llegó a casa llorando una tarde después de la escuela. «Mamá, necesito decirte algo». Mi corazón de madre supo inmediatamente que algo andaba muy mal. «¿Qué pasa, mi amor?» Estoy embarazada». El mundo pareció detenerse por un momento. Mi bebé iba a tener un bebé. ¿El padre es Miguel?, pregunté, refiriéndome a su novio de 2 años. Ana asintió entre lágrimas, pero cuando se lo dije, me bloqueó de todas partes. Su madre me llamó diciendo que me alejara de su hijo. La abracé fuertemente mientras lloraba. «Tranquila, mi amor. Estoy aquí contigo». «¿Qué voy a hacer, mamá?» «Vamos a enfrentar esto juntas», le prometí. «Pero primero tenemos que decírselo a Ricardo». El miedo en sus ojos debió advertirme lo que vendría. Esa noche, cuando Ricardo llegó del trabajo, decidí hablar con él primero en privado. «Necesitamos hablar sobre Ana». «¿Qué hizo ahora?», preguntó con ese tono de molestia que últimamente usaba para referirse a mi hija. «Está embarazada». El silencio que siguió fue aterrador. Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la ira en segundos. «Ana», gritó. «Baja ahora mismo». Mi hija bajó las escaleras temblando. Nunca la había visto tan asustada. «¿Es cierto?», preguntó Ricardo con una calma que era más aterradora que sus gritos. «Sí», susurró Ana. «Bien», dijo Ricardo, levantándose. «Tienes 1 hora para empacar tus cosas». «¿Qué?», exclamamos Ana y yo al mismo tiempo. «No acepto vergüenzas en mi casa». ¿Una adolescente embarazada? ¿Qué dirán mis socios? ¿Mis amigos? «Es mi hija», grité. «Y esta es mi casa», rugió Ricardo. «Y en mi casa se siguen mis reglas». «También es mi casa», dije, tratando de mantener la calma. «Soy tu esposa». Ricardo soltó una risa cruel. «¿Tu casa? ¿Con qué dinero la compraste? Esta mansión la heredé de mi padre. Tú no tienes nada aquí». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era cierto, la mansión donde vivíamos era parte de su herencia. Cuando nos casamos, insistió en que no necesitábamos poner mi nombre en la propiedad porque éramos una familia. «Si ella se queda, tú también te vas», amenazó Ricardo. Ana comenzó a llorar nuevamente. «No, mamá. No quiero causarte problemas. Me iré». «No», la detuve. «Si Ana se va, yo me voy con ella». «Bien», dijo Ricardo fríamente. «Tienen hasta mañana para recoger sus cosas». Esa noche, mientras ayudaba a Ana a empacar, mi mente trabajaba a toda velocidad. Había algo que Ricardo no sabía, algo que cambiaría todo. Tomé mi teléfono y llamé a alguien que no había contactado en años. «¿Roberto? Soy Patricia. Necesito tu ayuda legal. Es sobre la mansión de los padres de Ricardo». «¿Qué quieres decir con que necesitas revisar los documentos de la mansión?», preguntó Roberto, mi antiguo compañero de universidad y ahora abogado. «Hay algo que recordé, algo que Ricardo no sabe». La mañana siguiente, mientras Ana y yo empacábamos nuestras últimas pertenencias, Ricardo nos observaba desde el marco de la puerta con una sonrisa de satisfacción. «Espero que hayas aprendido la lección, Patricia. Deberías haber criado mejor a tu hija». Mantuve la calma mientras guardaba el último de mis documentos. Entre ellos, había una carpeta amarilla que llevaba años guardando. «¿Sabes, Ricardo? Es gracioso que menciones las lecciones». «¿De qué hablas? ¿Recuerdas a tu padre, don Ernesto?». La sonrisa de Ricardo vaciló por un momento. «No metas a mi padre en esto». «¿Por qué no? Después de todo, esta es su casa, ¿no?». «Era su casa», corrigió Ricardo. «Me la heredó a mí». «Eso no es del todo cierto», dije sacando unos papeles de la carpeta amarilla.
¿Recuerdas cuando cuidé a tu padre durante sus últimos 6 meses de vida? Ricardo se puso tenso. Claro que lo recordaba. Mientras él viajaba por negocios, yo me había encargado de cuidar a su padre enfermo. ¿Qué tiene que ver eso? Tu padre y yo tuvimos muchas conversaciones durante esos meses. Me contó historias, incluyendo cómo conseguiste que firmara el testamento. Estás inventando cosas, dijo Ricardo, pero noté que su voz temblaba. Don Ernesto me dio estos documentos una semana antes de morir, continué. Son las escrituras originales de la casa, y una carta explicando cómo lo presionaste para cambiar su testamento. Mentira. También me dio esto, dije sacando un USB. Grabaciones de sus conversaciones contigo. Fue muy inteligente al instalar cámaras de seguridad en su despacho. Ricardo se puso pálido. ¿No te atreverías? ¿A qué? ¿A demostrar que manipulaste a tu padre enfermo para que te dejara todo? ¿Qué lo amenazaste con dejarlo solo si no cambiaba el testamento? Ana nos miraba asombrada desde el sofá. Roberto, mi abogado, tiene copias de todo, continué. Si algo nos pasa a Ana o a mí, toda esta información llegará a las autoridades. ¿Qué quieres?, preguntó Ricardo entre dientes. Don Ernesto quería que esta casa fuera para obras de caridad. Respetaremos su último deseo real. No puedes vender mi casa. Puedo y lo haré. Las escrituras originales muestran que la casa nunca fue legalmente tuya. Y con las grabaciones como evidencia. Ricardo se dejó caer en una silla, derrotado. Te propongo algo, dije. Venderemos la casa. La mitad del dinero irá a la fundación que tu padre quería crear. La otra mitad. ¿La otra mitad qué? Será para el futuro de Ana y su bebé. ¿Estás loca? ¿Es eso o enfrentar cargos por fraude?, intervino una voz desde la puerta. Era Roberto, mi abogado, quien acababa de llegar. Los documentos son bastante claros, dijo Roberto. Y las grabaciones, bueno, digamos que no te pintan muy bien, Ricardo. Ricardo miró a Roberto, luego a mí, y finalmente a Ana. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en sus ojos. No puedes hacerme esto, susurró. Soy tu esposo. Y Ana es mi hija, respondí firmemente. La misma que querías echar a la calle embarazada. Roberto se acercó con unos documentos. Estos son los papeles para la venta de la propiedad y el acuerdo de división de fondos. Fírmalos y nadie tendrá que saber sobre las grabaciones. Las manos de Ricardo temblaban mientras tomaba el bolígrafo. Todo este tiempo, murmuró mientras firmaba. Todo este tiempo tenías esto. Tu padre era un buen hombre, Ricardo. Me pidió que guardara esta información porque sabía que algún día mostrarías tu verdadera cara. Después de firmar, Ricardo subió a su habitación y comenzó a empacar sus cosas. Tienes hasta mañana para irte, le dije, usando sus propias palabras. Una semana después, la mansión estaba en venta. Roberto se encargó de todo el proceso legal, y en menos de un mes, teníamos un comprador. La mitad del dinero fue destinada a la fundación que don Ernesto siempre soñó crear, un hogar para madres adolescentes sin recursos. Es perfecto, dijo Ana cuando se lo conté. El abuelo Ernesto estaría orgulloso. ¿El abuelo Ernesto?, pregunté sorprendida. Sí, sonrió Ana acariciando su vientre. Él fue más padre para mí en 6 meses que Ricardo en 5 años. Con nuestra mitad del dinero, compramos una casa más pequeña pero acogedora, con suficiente espacio para nosotras y el bebé que venía en camino. Ricardo intentó pelear legalmente, pero las grabaciones lo silenciaron rápidamente. Últimamente escuché que se mudó a otra ciudad. 5 meses después, nació Emma, mi nieta. Es una bebé hermosa y saludable que llena nuestros días de alegría. La Fundación Ernesto Rodríguez para Madres Adolescentes ya ha ayudado a docenas de chicas como Ana. A veces vamos a visitarlas y compartir nuestra historia. ¿Sabes algo, mamá?, me dijo Ana una tarde mientras veíamos a Emma dormir. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que mi vida había terminado. Pero en realidad, fue el comienzo de algo mejor. ¿No extrañas a Miguel?, pregunté, pensando en el padre de Emma que nunca apareció. A veces, admitió. Pero luego miro a Emma y sé que tengo todo lo que necesito. Además, tengo la mejor mamá del mundo. La abracé fuertemente,
Y yo tengo la mejor hija y la nieta más hermosa. Hace poco, recibí una carta de la familia de Miguel. Al parecer, él quiere conocer a su hija. Ana está considerando permitirlo, pero esta vez las condiciones las pondremos nosotras. La vida da muchas vueltas. A veces las personas que creemos que nos aman nos dan la espalda, y aquellos que ya no están con nosotros nos siguen protegiendo desde el más allá. Don Ernesto me dijo una vez: Patricia, guarda estos documentos. No para vengarte, sino para proteger a quienes amas cuando sea necesario. Tenía razón. Al final, no se trataba de venganza, sino de justicia. Y gracias a él, mi hija y mi nieta tienen un futuro seguro. Esta casa puede ser más pequeña que la mansión, pero está llena de amor verdadero. Y eso, como me enseñó don Ernesto, vale más que cualquier herencia. Gracias por ver. No olviden suscribirse para más historias. Me llamo Sofía Mendoza, tengo 42 años y soy la directora financiera de una importante empresa de tecnología. Mi historia comienza hace 20 años, cuando me casé con Manuel Ruiz, el hijo menor de una de las familias más prestigiosas de la ciudad. La mansión Ruiz siempre ha sido el símbolo del poder y la riqueza de la familia. Una imponente estructura de 3 pisos con jardines extensos y una historia que se remonta a 4 generaciones. Mi suegra, Beatriz, nunca me perdonó que su hijo se casara con alguien que venía de una familia común y corriente. Al menos tiene un buen trabajo, solía decir con desdén durante las cenas familiares. Aunque el dinero nunca puede comprar la clase. Lo que Beatriz nunca supo es que yo había estado invirtiendo en bienes raíces desde los 18 años. Para cuando conocí a Manuel, ya tenía un portafolio considerable de propiedades. Pero mantuve ese detalle en secreto, observando cómo mi suegra manejaba la fortuna familiar como su reino personal. La verdadera historia comenzó hace 2 días, cuando mi hija Julia, de 17 años, llegó a casa llorando. «Mamá», sollozó mientras corría a mis brazos. «Estoy embarazada». Mi corazón se detuvo por un momento. Julia siempre había sido una estudiante brillante, capitana del equipo de debate y con sueños de estudiar medicina. «¿El padre es Alejandro?», pregunté suavemente, refiriéndome a su novio de los últimos 2 años. Ella asintió, todavía llorando. «Fuimos cuidadosos, mamá, te lo juro. Pero... estas cosas pasan, mi amor», la abracé con fuerza. «¿Ya lo sabe él?» «Sí, me acompañó al médico hoy. Dice que quiere hacerse responsable, que podemos criar al bebé juntos mientras terminamos nuestros estudios». Alejandro era un buen chico, de una familia trabajadora. Estudiaba ingeniería con una beca completa y trabajaba medio tiempo para ayudar a sus padres. «Necesitamos contarle a tu padre», dije finalmente. Manuel reaccionó mejor de lo que esperaba. Aunque estaba preocupado, su primer instinto fue abrazar a Julia. «Eres mi hija y te amo», le dijo. «Encontraremos la manera de manejar esto juntos». Desafortunadamente, no contábamos con que Carmen, mi cuñada, estaba escuchando detrás de la puerta. Y por supuesto, corrió a contarle todo a Beatriz. La tormenta llegó durante la cena familiar del domingo. «Embarazada», el grito de Beatriz resonó por todo el comedor. Una Ruiz embarazada a los 17 años. Y de un don nadie. Julia se encogió en su asiento mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Madre, por favor», intentó intervenir Manuel. «Silencio». Beatriz golpeó la mesa con su puño. «Esto es culpa tuya, Sofía. Criaste a mi nieta sin valores, sin el respeto por nuestro apellido». Me mantuve en silencio, observando cómo mi suegra continuaba su diatriba. «¿Y ese muchacho? Un becado, hijo de un mecánico. ¿Cómo te atreves a manchar nuestro linaje así?», se dirigió directamente a Julia. «Abuela, Alejandro es un buen chico», Julia intentó defenderse. «Está en el cuadro de honor, tiene planes para...». «No me importa si es Einstein. No permitiré bastardos en esta casa». «Esta no es tu decisión, madre», Manuel finalmente alzó la voz. Beatriz sonrió con malicia. «¿No lo es? Esta mansión ha pertenecido a los Ruiz por generaciones. Como matriarca de la familia, tengo todo el derecho de decidir quién vive aquí». Se volvió hacia Julia. «Tienes 2 opciones, o te deshaces de ese problema, o te vas de esta casa. No puedes hacer eso». Manuel se puso de pie. «Por supuesto que puedo.
Los papeles de la mansión están a mi nombre desde que tu padre murió. Si no estás de acuerdo, tú también puedes irte. Julia se levantó de la mesa, llorando, y corrió hacia su habitación. Les daré hasta mañana para decidir, Beatriz declaró con frialdad. Y Sofía, espero que por una vez en tu vida, hagas lo correcto y convenzas a tu hija de no arruinar su futuro. Mientras todos se dispersaban, me quedé sentada, terminando tranquilamente mi copa de vino. Manuel me miró con preocupación. Sofía, ¿qué vamos a hacer? Sonreí ligeramente. No te preocupes, cariño. Tu madre acaba de cometer el error que he estado esperando durante 20 años. ¿De qué hablas? ¿Recuerdas cuando nos casamos, y tu padre estaba preocupado por las deudas de la mansión? Manuel asintió lentamente. ¿Y recuerdas que misteriosamente, esas deudas desaparecieron? Sus ojos se abrieron con sorpresa. Espera, ¿fuiste tú? Tu padre me vendió la mansión en secreto hace 20 años. Los papeles que tu madre tiene son copias falsas que él le dio para mantener la paz. Yo soy la verdadera dueña de la mansión Ruiz. Manuel me miró boquiabierto. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque tu padre me hizo prometer que mantendría el secreto mientras tu madre viviera aquí. Dijo que era la única forma de proteger a la familia de su comportamiento tiránico. Pero ahora... Sonreí mientras sacaba una carpeta de mi maletín. Creo que es hora de que la verdad salga a la luz. A la mañana siguiente, Beatriz convocó a toda la familia en la sala principal de la mansión. El ambiente era tenso mientras todos se reunían, incluyendo a mi cuñada Carmen y su esposo, quienes parecían disfrutar del drama familiar. Julia estaba sentada entre Manuel y yo, sus ojos rojos de tanto llorar. Había pasado la noche consolándola y asegurándole que todo estaría bien. He llamado a esta reunión, comenzó Beatriz desde su sillón favorito, para abordar la vergüenza que ha caído sobre nuestra familia. Noté que sostenía un folder con lo que asumía eran los documentos falsos de propiedad. Julia, su voz era fría como el hielo. ¿Has tomado tu decisión? Antes de que Julia pudiera responder, la puerta se abrió y Alejandro entró, vestido formalmente y con sus padres detrás de él. ¿Quién dejó entrar a esta gente? Beatriz se puso de pie, indignada. Yo los invité, respondí tranquilamente. ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da ser la dueña de esta casa. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Has perdido la cabeza? Beatriz se rió, pero noté un ligero temblor en su voz. Tengo los documentos que prueban. Estos documentos, interrumpí, sacando mi propia carpeta. O tal vez prefieras ver los originales. Me puse de pie y comencé a distribuir copias certificadas de los verdaderos documentos de propiedad. Esto es imposible, murmuró Carmen, revisando los papeles. ¿Cómo? Hace 20 años, expliqué, cuando la familia estaba al borde de la bancarrota por tu mala gestión, Beatriz, el abuelo Ruiz me vendió la mansión en secreto. El dinero que, misteriosamente, salvó a la familia de la ruina, era mío. Mientes. Beatriz arrojó los papeles al suelo. Antonio nunca me haría algo así. ¿Por qué no reproducimos la grabación que dejó? Saqué mi teléfono y presioné play. La voz del abuelo Ruiz llenó la sala. Si están escuchando esto, significa que Beatriz finalmente ha ido demasiado lejos. Le vendí la mansión a Sofía porque vi en ella lo que tú nunca pudiste ver, Beatriz. Integridad, inteligencia y un verdadero amor por nuestra familia. Te dejé creer que tenías el control porque esperaba que algún día cambiaras, que dejaras de usar el dinero y el poder para manipular a todos. Beatriz se desplomó en su sillón, el color abandonando su rostro. Señora Ruiz, Alejandro dio un paso adelante. Sé que no me considera digno de su familia. Pero amo a Julia, y juntos tenemos un plan. Sus padres asintieron con apoyo mientras él continuaba. Seguiré con mi carrera de ingeniería. Mis profesores ya me han ofrecido un puesto de investigación que me permitirá estudiar y trabajar. Los padres de Julia han aceptado ayudarnos con el bebé mientras ambos terminamos nuestros estudios. ¿Y crees que con eso es suficiente?, escupió Beatriz. No, señora, respondió Alejandro con calma. Pero es un comienzo. Y a diferencia de usted, nosotros tenemos amor y apoyo verdadero. Carmen se levantó de repente. Madre, ¿te das cuenta de que todo este tiempo has estado viviendo en la casa de Sofía? ¿La mujer que tanto has despreciado? Cállate.
Beatriz gritó. Esto es una conspiración. Llamaré a mis abogados. Adelante, sonreí. Mis abogados estarán encantados de mostrar cómo has estado falsificando documentos durante años. ¿Quieres que también hablemos de los desvíos de fondos de las cuentas familiares? Los ojos de Beatriz se abrieron con terror. ¿Cómo? ¿Realmente creíste que no investigaría todo antes de este momento? Llevo 20 años preparándome para esto, Beatriz. Documentando cada manipulación, cada abuso de poder, cada centavo desviado. Me volví hacia los demás. Durante 2 décadas, he visto cómo esta mujer ha usado el dinero y el apellido Ruiz para controlar y lastimar a la familia. Ha humillado a sus nueras, ha manipulado a sus hijos, ha creado divisiones entre hermanos. Sofía. Manuel tomó mi mano, sus ojos llenos de comprensión. Pero esto se acaba hoy, declaré firmemente. Como propietaria legal de esta mansión, tengo algunas condiciones nuevas para quienes deseen seguir viviendo aquí. Beatriz se puso de pie, temblando de rabia. No puedes. Sí, puedo. Y lo haré. Porque a diferencia de ti, Beatriz, yo sí me preocupo por el bienestar de esta familia. Toda la familia. Estas son las nuevas reglas, anuncié, sacando otro documento. Primero, esta mansión será un hogar para toda la familia Ruiz, incluyendo a Julia, su bebé, y sí, también a Alejandro. Beatriz intentó interrumpir, pero levanté una mano para detenerla. Segundo, estableceré un fideicomiso familiar. Cada miembro de la familia tendrá acceso a fondos para educación y emergencias médicas, pero nadie, y me refiero a nadie, podrá usar el dinero para manipular a otros. Carmen y su esposo intercambiaron miradas sorprendidas. Tercero, Beatriz, puedes quedarte en la mansión con una condición: asistirás a terapia familiar. Es hora de sanar las heridas que has causado durante todos estos años. ¿Y si me niego?, desafió Beatriz. Entonces tendrás que encontrar otro lugar para vivir. Y considerando que tengo documentación de tus actividades financieras cuestionables, te sugiero que lo pienses bien. Manuel se puso de pie. Madre, es suficiente. Durante años te he visto lastimar a la gente que amo. Primero a Sofía, ahora a mi hija. Se acabó. ¿Tú también te pones en mi contra? Beatriz comenzó a llorar, pero por primera vez, nadie corrió a consolarla. No es ponernos en tu contra, intervino Carmen, sorprendiéndonos a todos. Es elegir hacer lo correcto. Sofía tiene razón. Necesitamos sanar como familia. Los padres de Alejandro, que habían permanecido en silencio, finalmente hablaron. Señora Sofía, dijo el padre de Alejandro, gracias por defender a nuestro hijo y a su hija. Prometemos que Alejandro cumplirá con sus responsabilidades. Lo sé, sonreí. He visto cómo han criado a su hijo. Con valores, trabajo duro y amor verdadero. Esas son las cualidades que realmente importan en una familia. Julia y Alejandro se tomaron de las manos, el alivio visible en sus rostros. Ahora, continué, tengo una última sorpresa. Saqué un último conjunto de documentos. He estado trabajando en un proyecto de expansión de la mansión. Convertiremos el ala este en apartamentos independientes para las parejas jóvenes de la familia que estén estudiando o comenzando sus carreras. Los ojos de Julia se iluminaron. Podríamos vivir aquí mientras estudiamos. Por supuesto, mi amor. Tendrán su propio espacio, pero con toda la familia cerca para apoyarlos. Durante las siguientes semanas, la mansión Ruiz experimentó una transformación no solo física, sino emocional. Beatriz, después de varios días de resistencia, finalmente aceptó ir a terapia. No fue fácil, las primeras sesiones estuvieron llenas de lágrimas y acusaciones, pero poco a poco, comenzamos a ver cambios. Un día, la encontré en el jardín, mirando viejos álbumes de fotos. ¿Sabes?, dijo sin levantar la vista, mi madre también era así conmigo. Controladora, manipuladora. Juré que sería diferente, pero terminé repitiendo el patrón. Nunca es tarde para cambiar, Beatriz. Mi terapeuta dice lo mismo, suspiró. Me ha hecho ver cuánto daño he causado, especialmente a ti y a Julia. ¿Es eso una disculpa?, pregunté suavemente. Supongo que sí, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sofía, gracias por no expulsarme de la casa. No lo merecía,
pero me has dado la oportunidad de intentar ser mejor. 6 meses después, la mansión Ruiz era un lugar diferente. Julia y Alejandro se adaptaron bien a su apartamento en el ala este. Ambos mantenían excelentes calificaciones en la universidad, y el embarazo progresaba sin complicaciones. Carmen y su esposo se mudaron al ala oeste, y sorprendentemente, Carmen se convirtió en una de las mayores defensoras de los cambios en la familia. Y Beatriz. Bueno, el día que Julia dio a luz a una hermosa niña, fue Beatriz quien llegó primero al hospital, con lágrimas en los ojos y un pequeño oso de peluche en las manos. Es perfecta, susurró, sosteniendo a su bisnieta. Tan perfecta como su madre. Julia, exhausta pero feliz, sonrió. ¿Quieres saber cómo la llamaremos? ¿Cómo? Beatriz Sofía. Por sus 2 bisabuelas. Vi lágrimas genuinas en los ojos de mi suegra mientras abrazaba a Julia. Manuel me abrazó por detrás mientras observábamos la escena. 20 años esperando el momento correcto para revelar tu secreto. ¿Cómo supiste que funcionaría? Porque conocía el corazón de tu padre, respondí. Él sabía que algún día la familia necesitaría a alguien que pudiera mantenernos unidos, no con miedo o manipulación, sino con amor y comprensión. ¿Y ese alguien eras tú? No, sonreí, mirando a nuestra hija sostener a su bebé, rodeada de ambas familias, Ruiz y Mendoza, unidos al fin. Ese alguien somos todos nosotros. La mansión Ruiz sigue en pie, más fuerte que nunca, no por sus paredes o su historia, sino por las personas que viven en ella. Personas que aprendieron que el verdadero legado familiar no está en el apellido o el dinero, sino en el amor, el perdón y la capacidad de crecer juntos. Y en cuanto a mí, bueno, resulta que a veces el mejor tipo de venganza no es destruir a tu enemigo, sino darle la oportunidad de redimirse y ser parte de algo mejor. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y compartir. Nos vemos en el próximo video. Me llamo Carlos Méndez, tengo 58 años y hasta hace 3 meses era el director ejecutivo de Industrias Méndez, la empresa que mi familia construyó durante 3 generaciones. Pero todo cambió el día que confié demasiado en las personas equivocadas. Mi historia comienza realmente hace 25 años, cuando mi esposa María me abandonó, dejándome solo con nuestra hija Laura de apenas 8 años. No fue fácil ser padre soltero y director de una empresa en crecimiento, pero di todo por mi pequeña. Papá, ¿por qué mamá no me quiere?, preguntaba Laura frecuentemente durante esos primeros años. Tu madre nos ama a su manera, respondía yo, tragándome la amargura de saber que María nos había dejado por un ejecutivo más rico, llevándose una generosa suma de dinero en el proceso. Me dediqué en cuerpo y alma a criar a Laura y hacer crecer la empresa. La inscribí en las mejores escuelas, le di todo lo que quiso, y cuando mostró interés en el negocio familiar, la preparé personalmente para que algún día tomara mi lugar. Serás una gran CEO, mi amor, le decía mientras la llevaba a las juntas desde que tenía 16 años. Todo esto será tuyo algún día. Los años pasaron, y Laura creció para convertirse en una mujer brillante y ambiciosa. Se graduó con honores en administración de empresas y comenzó a trabajar en la compañía, ascendiendo rápidamente por sus propios méritos. Todo parecía perfecto hasta que hace 5 años, María reapareció en nuestras vidas. Carlos, qué guapo estás, dijo con esa sonrisa que alguna vez me había enamorado, apareciendo sin aviso en mi oficina. He estado pensando mucho en ti y en Laura. Debí haberla echado en ese momento. Debí haber protegido a mi hija. Pero cometí el error de escucharla. María contó una historia convincente sobre cómo se había arrepentido de dejarnos, cómo su segundo matrimonio había sido un desastre, y cómo ahora entendía que había cometido el peor error de su vida. Laura, para mi sorpresa, la recibió con los brazos abiertos. Papá, la gente cambia, me dijo cuando expresé mis dudas. Mamá merece una segunda oportunidad. Poco a poco, María se fue reintegrando a nuestras vidas. Venía a la oficina, almorzaba con Laura, asistía a eventos de la empresa. Y yo, tontamente, comencé a bajar la guardia. Carlos, me dijo una noche durante una cena familiar, nunca dejé de amarte. Y como un idiota, le creí. Lo que no sabía era que mientras María reconquistaba mi confianza, también estaba susurrando veneno en los oídos de Laura. Tu padre nunca me buscó cuando me fui. Siempre priorizó la empresa sobre nuestra familia.
¿Sabías que tiene una cuenta secreta en Suiza? Mentiras, todas mentiras. Pero Laura, ansiosa por tener a su madre de vuelta, comenzó a creerlas. La semana pasada, fui convocado a una junta extraordinaria del consejo directivo. Al entrar a la sala de juntas, supe que algo andaba mal. Laura estaba sentada en mi lugar, con María a su lado. Papá, dijo Laura con una frialdad que nunca había visto en ella, el consejo ha votado. Ya no eres el CEO de Industrias Méndez. Me quedé paralizado mientras ella continuaba. Las acciones que me transferiste cuando cumplí 25 años, más las que logré comprar en secreto, me dan el control mayoritario. Mamá me abrió los ojos sobre cómo has estado manejando la empresa. Laura, todo lo que te dijo tu madre. Silencio, interrumpió María. Ya no tienes poder aquí, Carlos. Laura es la nueva CEO, y yo seré su asesora principal. Y hay algo más, agregó Laura, deslizando un folder hacia mí. Necesito que desalojes la casa familiar. Ahora pertenece a la empresa. Salí de esa sala sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pero mientras empacaba mis cosas en la casa donde había criado a mi hija, encontré algo que había olvidado por completo. Una carta de mi madre, fechada una semana antes de su muerte, con una nota que decía abrir solo en caso de emergencia. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Al leer las primeras líneas, una sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. Oh, mamá, susurré, siempre fuiste la más astuta de la familia. La carta de mi madre contenía mucho más que simples palabras de despedida. Mientras la leía, los recuerdos de nuestra última conversación volvieron a mí. Carlos me había dicho desde su cama de hospital, tu padre y yo construimos esta empresa desde cero. Sé que Laura es una buena niña, pero también sé que María nunca se fue realmente. Cuídate de ella. En ese momento, no entendí sus palabras. Ahora todo tenía sentido. La carta revelaba la existencia de una segunda empresa, registrada bajo un nombre diferente, Corporación Victoria. Mi madre, anticipando posibles problemas futuros, había estado transfiriendo silenciosamente patentes clave y contratos importantes a esta empresa durante años. La verdadera fuerza de Industrias Méndez no está en su nombre, decía la carta, sino en sus innovaciones y relaciones comerciales. También había un USB adjunto con todos los documentos necesarios para probar la propiedad y una lista detallada de todas las patentes transferidas. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era Miguel, mi viejo amigo y director financiero de la empresa. Carlos, necesitas venir a la oficina ahora mismo. Están sucediendo cosas extrañas. Cuando llegué, Miguel me esperaba en el estacionamiento subterráneo. María está vendiendo activos de la empresa a precios ridículamente bajos, susurró. Y adivina quién es el comprador, su exmarido, el mismo por el que te dejó hace 25 años. Mi sangre hervía, pero mantuve la calma. ¿Laura lo sabe? Laura está muy ocupada jugando a ser CEO como para notar algo. María maneja todo entre bastidores. Subimos a su oficina, donde me mostró los documentos de las transacciones recientes. Era peor de lo que pensaba. Están desmantelando la empresa pieza por pieza, explicó Miguel. En 6 meses, Industrias Méndez será solo un cascarón vacío. En ese momento, Laura entró a la oficina. ¿Qué hace él aquí?, demandó, mirándome con desprecio. Tu padre tiene derecho a saber cómo están destruyendo su legado, respondió Miguel. ¿Destruyendo? Laura se burló. Estamos modernizando. Mamá tiene conexiones que tú nunca tuviste, papá. Estamos haciendo tratos millonarios. ¿Cómo vender nuestras patentes por centavos?, pregunté, mostrándole los documentos. Por un momento, vi duda en sus ojos. Pero María apareció en la puerta. Laura, cariño, te están esperando en la sala de juntas, dijo con dulzura. Luego me miró fríamente. Carlos, creo que tienes prohibido estar aquí. Solo quería ver cómo destruyes todo lo que mi familia construyó, respondí. ¿Ya le contaste a Laura sobre tu plan con Richard? María palideció ligeramente. No sé de qué hablas. ¿Richard?, preguntó Laura. ¿Tu exmarido? No es nada, cariño. Tu padre está inventando cosas porque está amargado. Laura me miró con renovada furia. Seguridad. Mientras los guardias me escoltaban fuera del edificio,
Miré a mi hija una última vez. Laura, cuando estés lista para saber la verdad, pregúntale a tu madre por qué realmente regresó. Ya en mi pequeño apartamento rentado, saqué el USB y comencé a revisar los documentos. Mi madre no solo había protegido las patentes más valiosas, sino que también había documentado cada transacción sospechosa de María durante nuestro matrimonio. Carlos, decía una nota en uno de los archivos, si estás leyendo esto, es porque pasó lo que temía. Es hora de que conozcas el verdadero legado de la familia Méndez. Mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Señor Méndez, soy Amanda Torres, la secretaria personal de su madre durante 20 años. Hay algo que necesita ver. Me reuní con Amanda en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Llevaba un maletín gastado que reconocí, era el que mi madre siempre usaba. Su madre me dio instrucciones específicas, dijo Amanda, abriendo el maletín. Si María alguna vez regresaba y Laura tomaba el control de la empresa, debía entregarle esto. Dentro había videos, documentos y correos electrónicos que revelaban una verdad devastadora. María nunca se había ido realmente. Durante años, había estado trabajando con Richard para debilitar Industrias Méndez desde dentro. El plan siempre fue usar a Laura, explicó Amanda. María sabía que usted eventualmente le daría el control a su hija. Han estado esperando este momento durante 25 años. Los videos mostraban reuniones secretas entre María y Richard. En uno particularmente revelador, discutían su plan mientras creían que nadie los escuchaba. Una vez que Laura tenga el control total, decía María, transferiremos todo a las empresas de Richard. La niña es tan ingenua como su padre. Richard reía. ¿Y todavía cree que regresaste porque la amas? Por favor, respondía María con desprecio. Esa mocosa solo es útil porque se parece tanto a su padre, siempre queriendo ver lo mejor en las personas. Mi corazón se rompió al pensar en Laura viendo estos videos. Pero sabía que era necesario. Hay algo más, dijo Amanda, sacando un último sobre. Su madre tenía un plan de contingencia completo. La Corporación Victoria no solo tiene las patentes, también tiene contratos exclusivos con nuestros principales clientes. Sin ellos, Industrias Méndez no puede operar. Esa noche, envié un mensaje a Laura. Mañana habrá una reunión extraordinaria del consejo. Si realmente te importa el legado de la familia, estarás ahí. A la mañana siguiente, la sala de juntas estaba llena. María sonreía confiada mientras Laura ocupaba la silla principal. Richard también estaba presente, sentado discretamente en una esquina. ¿Qué es esto, papá?, preguntó Laura con irritación. Una lección sobre el verdadero legado familiar, respondí, conectando mi computadora al proyector. Durante la siguiente hora, reproduje los videos y mostré los documentos. Vi cómo la expresión de Laura cambiaba del enojo a la incredulidad, y finalmente, al horror. «Mamá», susurró, «dime que esto no es verdad». María se levantó furiosa. «Son mentiras. Carlos falsificó todo esto». «¿Cómo falsificaste los documentos de venta de las patentes?», interrumpió Miguel, distribuyendo carpetas a todos los miembros del consejo. «Aquí están las pruebas de cómo han estado vendiendo activos de la empresa por debajo de su valor a las compañías de Richard». «Laura, cariño», intentó María, «todo esto es por el bien de la empresa». «¿El bien de la empresa?», respondí, proyectando ahora los documentos de Corporación Victoria. «Esta es la verdadera empresa Méndez. Mi madre la creó para protegernos de personas como tú». El caos se desató en la sala. Richard intentó escabullirse, pero los guardias de seguridad bloqueaban la puerta. María gritaba sobre traición mientras los miembros del consejo revisaban los documentos con horror. Laura se levantó lentamente de su silla, temblando. 25 años, dijo mirando a María. Esperaste 25 años para vengarte. Me usaste el amor que sentía por ti. Laura. Comenzó María. Guardias, gritó Laura. Escolten a la señora y al señor Richards fuera del edificio. Y llamen a la policía, tenemos evidencia de fraude corporativo. Mientras se llevaban a María y Richard, Laura se derrumbó en su silla. Papá, lo siento tanto. Me acerqué y la abracé mientras lloraba. También fue mi culpa, princesa. Debí haberte protegido mejor. Un mes después, las cosas han cambiado drásticamente.
María y Richard enfrentan cargos por fraude corporativo. La fusión de Industrias Méndez y Corporación Victoria nos ha hecho más fuertes que nunca. Laura y yo dirigimos la empresa juntos, como siempre debió ser. ¿Sabes algo, papá?, me dijo Laura ayer durante nuestra cena semanal. La abuela tenía razón. El verdadero legado de la familia no está en el nombre de la empresa. ¿Ah, no?, pregunté, sonriendo. No. Está en cómo nos protegemos y cuidamos unos a otros. Incluso cuando cometemos errores. Mirando la foto de mi madre en la pared, no pude estar más de acuerdo. Ella siempre supo que el amor verdadero significa proteger a quienes amamos, incluso de ellos mismos a veces. Por cierto, agregó Laura con una sonrisa traviesa, encontré más documentos de la abuela. ¿Sabías que tenía planes para expandirnos a Europa? Me reí. ¿Por qué no me sorprende? Tu abuela siempre pensaba 3 pasos adelante. Como tú, papá. Como tú. Y así, mientras planeamos el futuro de nuestra empresa familiar, sé que mi madre estaría orgullosa. No solo salvamos su legado, lo hicimos más fuerte, juntos. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para más historias. Nos vemos en el próximo video.